Buenas noches. La noticia del día es la absolución del coronel Alfonso Plazas Vega, quien en 2009 fue condenado a 30 años de cárcel por su supuesta responsabilidad en la desaparición de algunos de los sobrevivientes de la toma y retoma del Palacio de Justicia. En la votación, que fue de 3-2, los magistrados, si bien no encontraron pruebas de la inocencia de Plazas Vega, tampoco encontraron pruebas de su culpabilidad y señalan que son los miembros del B2, la unidad entonces comandada por el coronel Edilberto Sánchez, quienes se encargaron del manejo de los sobrevivientes, los que deben responder por ellos. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CM. Corte Suprema absuelve al coronel retirado Alfonso Plazas Vega. En las próximas horas el oficial en retiro recuperará la libertad. No renunciaré, asegura el magistrado Jorge Pretel. Detención domiciliaria al alcalde electo de Yopal. Vicepresidente Vargas Lleras confirma que será operado en enero. Entra en operación la Agencia de Seguridad Vial. Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés después de 9 años. Agresión al presidente de España en un acto político. River Plate clasifica a la final del Mundial de Clubes. Con música clásica y villancicos interpretados por una orquesta filarmónica en vivo, son recibidos miles de turistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los detalles de la iniciativa navideña al final de la emisión en un flash. Los espero. La decisión de la Corte Suprema es de inmediato cumplimiento, por lo tanto faltan horas para que el coronel Alfonso Plazas Vega quede libre luego de estar en la cárcel por aproximadamente 6 años, cumpliendo una condena de 30 años de prisión por la desaparición de Irma Franco y de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia para el momento de la toma. La Corte Suprema de Justicia absolvió y ordenó la libertad inmediata del coronel Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Se examinó y analizó detenidamente la prueba legal, regular y oportunamente allegada a la actuación, concluyendo la mayoría de la sala que ella no ofrece el grado de certeza suficiente sobre la responsabilidad penal del acusado que permita mantener la condena impuesta, imponiéndose la duda. En particular, las declaraciones de Edgar Villamizar Espinel, César Sánchez Cuesta, Tirso Sáenz Acero y Yolanda Santo Domingo, consideradas por el tribunal para proferir la condena, no brindan credibilidad para fundar en ellas una decisión de tal carácter, dadas las inconsistencias de sus testimonios. La Corte compulsó copias para que se investiguen los acontecimientos que originaron la retoma del Palacio de Justicia por parte de la fuerza pública y su desenlace. Indica el alto tribunal que la retoma no fue materia de investigación y juzgamiento, por lo que no era de competencia de la Corte emitir un pronunciamiento sobre el particular. Con 5 votos a favor y 3 en contra, la sala considera que no hubo grado de certeza suficiente y se impuso la duda. Se llegó a esta decisión después de prolongados debates en los que se analizó la prueba. Plazas Vega no cumplió labores de inteligencia en la Casa de Florero, lugar a donde fueron trasladados los liberados del Palacio de Justicia, quienes quedaron a disposición del entonces B2 de la Brigada 13, de modo que la identificación de las personas, su calificación de especiales, guerrilleros y la remisión a otras unidades no era labor del procesado. Para la sala, los testigos no brindan credibilidad suficiente y cuestionaron específicamente el caso de Edgar Villamizar, quien después de 21 años apareció a dar testimonio. Y vamos a ver unas imágenes que corresponden al momento en que el coronel Plazas Vega conoce la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia. Él se prepara para dar unas declaraciones a los medios de comunicación, está en compañía de su esposa, la senadora Tania Vega, también por supuesto de su abogado, y ya justo en el momento en que se conoció la decisión, dio un agradecimiento especial a los medios de comunicación, pues dijo que fueron los únicos quienes escucharon su versión, porque la justicia hasta el último momento y por mucho tiempo se rehusó
comenzó a escuchar sus argumentos para la defensa. En algún momento, en algunos instantes, estaremos también registrando esas declaraciones que ha dado el coronel Alfonso Plazas Vega, quien está o ha purgado su pena en el lugar de reclusión que es la sede del Cantón Norte en Bogotá. Entre tanto, se conocen también las reacciones de los abogados de las víctimas del Palacio de Justicia. Con el jurista René Guarín está el periodista de CMI Mauricio Beltrán. Buenas noches. Muy buenas noches y nos acompaña a esta hora René Guarín. Él es hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. René, ¿cómo reciben ustedes este fallo que se profiere hoy en favor del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega? Buenas noches. El fallo es un fallo que yo en lo personal pues lo respeto, independientemente de que el fallo hubiera sido desfavorable o favorable a este militar. Y digo que lo respeto y hay que respetarlo porque nosotros no podemos imitar lo que hizo el expresidente Uribe en el año 2010, que salió a hacer una locución radiotelevisada protestando por ese mismo fallo. Yo creo que ese es un mensaje erróneo e irrespetuoso con la administración de justicia, polarizante del país. El fallo hay que respetarlo, hay que acatarlo. En este caso le resultó favorable a él, no resulta favorable pues a los familiares de los desaparecidos, pero es un fallo que debe ser acatado y respetado. Ante instancias internacionales enviaremos una comunicación a la Corte Interamericana señalando que hay un desacato del Estado colombiano a la sentencia que fue proferida hace un año. Nosotros esa sentencia pues no la hemos visto cumplida, no han sido pagados los dineros. No hay una estrategia de búsqueda de todos los desaparecidos. Mi hermana afortunadamente fue hallada hace 2 meses, pero no me han entregado los restos tampoco. No ha habido una atención psicosocial. Es decir, hay una serie de acciones de esa sentencia que están siendo burladas por el Estado colombiano. Pero la sentencia, en lo personal, yo la respeto. Es una persona que no estaba condenada por la desaparición de mi hermana, pero que para mi sorpresa es una persona que se ha mostrado muy molesta con el hallazgo de los restos. Creo que es el único que se ha mostrado molesto y se ha dedicado pues a decir que mi hermana era guerrillera del M-19 cuando él ni siquiera está condenado por la desaparición de ella. Creo que en un plano más allá de eso y de justicia transicional y de la paz, Plazas Vega debería contarle al país qué es lo que sabe sobre las condiciones en que murieron las personas que murieron dentro del palacio y qué pasó con los desaparecidos. René, muchas gracias. La Fiscalía General también en estos días ha anunciado que se tomarán otras decisiones frente a las investigaciones que se están adelantando por la retoma del Palacio de Justicia. Eso es todo por ahora desde el occidente de Bogotá. Continúen ustedes en estudio. Mauricio Beltrán, CMI, La Noticia. Mauricio, Germán Romero es abogado de la familia de Carlos Augusto Rodríguez, quien era el administrador de la cafetería del Palacio. Buenas noches, señor Romero. Buenas noches. Lo que ha dicho la Corte es que no encontraron las pruebas que determinen la culpabilidad del coronel en retiro Plazas Vega, que es lo mismo que había dicho el ponente cuando este caso no había llegado a la Corte Suprema, sino cuando apenas estaba en el Tribunal Superior. Esas pruebas que no encontraron los magistrados, ¿ustedes como contraparte las tienen? Por supuesto, dentro del expediente existe abundante prueba que indica la responsabilidad de Luis Alfonso Plazas Vega dentro del Palacio de Justicia, haciendo selección de personas y que fueran tratadas como especiales en el traslado a la Casa del Florero y posteriormente su responsabilidad como comandante de la Escuela de Caballería, donde eran llevadas personas para ser sometidas a interrogatorios y torturas. Esas pruebas hay unas que están dentro del expediente en su inmensa mayoría y fundamentaron los fallos de primera y segunda instancia. Y recientemente, en los últimos 2 años, en las nuevas investigaciones, ha aparecido nueva prueba que indican esta responsabilidad. Pero lo que creemos más lamentable de este fallo es que se empiecen a desacreditar las víctimas de tortura. Yolanda Santo Domingo durante 30 años no ha recibido ninguna respuesta de la Corte de la Justicia Penal colombiana y hoy el máximo ente de esta justicia, la Corte Suprema, ha dicho que sus torturas y los tratos crueles que padeció por agentes del ejército, por militares cuando fue torturada, tanto en la Casa del Florero como en las instalaciones militares, es mentira. Sí. Creemos que es un mensaje muy negativo para las víctimas de tortura y desaparición forzada en el país. Abogado Germán Romero, para centrarnos de nuevo entonces en lo que dice la Corte con respecto a la responsabilidad o a la falta de pruebas para probar la responsabilidad de Plazas Vega,
ellos dicen eso más bien tiene que responder el B2 y en ese momento el comandante del B2 era el coronel Edilberto Sánchez. ¿Ustedes creen que es más culpable o tienen pruebas que demuestren que es más responsable de estas desapariciones el coronel Edilberto Sánchez que el coronel Plazas Vega? La responsabilidad de la línea de mando de la Brigada 13 y del Comando del Ejército es compartida y cada quien aportó a la realización de estas graves violaciones de derechos humanos, así como el coronel Edilberto Sánchez Rubiano era el encargado dentro de la Casa del Florero de aplicar los interrogatorios. Quien coordinaba estas operaciones era el comandante de la Brigada 13, Jesús Armando Arias Cabrales, y también el comandante de la Escuela de Caballería, así como los integrantes del Comando de Operaciones del Ejército desde el Centro Administrativo Nacional, desde el Ministerio de Defensa. En el caso puntual de Luis Alfonso Plazas Vega, está claramente evidenciado en muchos videos que tienen medios de comunicación cómo él daba órdenes dentro de la Casa del Florero. Esa apreciación que hizo la Corte Suprema de Justicia pareciera que no tuviera en cuenta una inmensa prueba tanto en video como testimonial, así como lo plantea quien en ese momento era el director del Socorro Nacional. Abogado, sin embargo, pues la Corte ha tomado una decisión. Ahorita entrevistábamos al hermano de una de las víctimas del Palacio y decía, pues tenemos que acatar y vamos a acudir a instancias internacionales porque el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue hace un año no se está cumpliendo. Pero el punto es, el hecho de que quede libre el coronel Plazas Vega no implica un incumplimiento de ese fallo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes como familiares de las víctimas para tratar de revertir esta decisión cuando ya es un fallo de una Corte de máxima instancia en Colombia? Pues compartimos claramente la posición de René en el sentido de acatar y respetar el fallo. Es lamentable que la Corte Suprema de Justicia ni siquiera haya convocado a los familiares y a sus abogados para conocer el fallo del día de hoy, sino que lo hubiera hecho por un comunicado de prensa. Hay una acción de revisión extraordinaria ante la misma Corte Suprema de Justicia que presentaremos, pero claramente cuando haya una renovación de esta Corte y cuando hayan magistrados que quieran fallar en derecho y no presionados políticamente. Esta acción de revisión se fundamentará en las nuevas pruebas que han ido apareciendo en los últimos 4 años y que evidencian la participación de Luis Alfonso Plazas Vega no solamente en desapariciones forzadas, sino en otros graves crímenes. Pues señor Germán Romero, estaremos pendientes entonces de esa revisión. Es la noticia que usted da a esta hora, que van a presentar cuando haya una renovación en la Corte Suprema de Justicia. Germán Romero es abogado de la familia de Carlos Augusto Rodríguez, que era administrador de la cafetería del Palacio de Justicia cuando ocurrieron los hechos. Muchas gracias. Y se ha pronunciado el abogado del coronel Alfonso Plazas Vega, Jaime Granados, acerca de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Según lo que nos informó el señor presidente de la Sala Penal, el doctor Barceló, la Corte por mayoría determinó que el coronel Plazas Vega era inocente, su presunción de inocencia se mantuvo incólume, no había prueba que pudiera incriminarlo en hechos que él no cometió y por eso en sede de casación revocó el fallo del tribunal y lo absolvió. Ese es el hecho más importante, el coronel recupera su libertad, recupera su honor militar y ha dejado claro ante todo el mundo que él es un hombre que actuó conforme a su deber militar, a su honor militar. Vamos a ver más reacciones después de este anuncio. La juez María Estela Jara, que en el 2009 impuso la condena a 30 años al coronel en retiro Alfonso Plazas por el delito de desaparición, acaba de referirse a la decisión que absuelve al coronel Plazas. Camilo Montoya tiene más información. Santiago televidente, muy buenas noches. Por lo que ha dicho la juez María Estela Jara hace pocos minutos tras conocer esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, es que durante su decisión que se produjo en 2009 pudo haber errores, pero que respalda totalmente la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que la Corte falló en derecho. Estas son las primeras declaraciones de la juez que condenó a Luis Alfonso Plazas Vega. Pues seguramente pudieron existir errores que afortunadamente tuvo la oportunidad de revisar la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. O sea, no puedo decir que fue que yo revelé toda la verdad, no, porque errar es posible y a veces ni siquiera hay errores, sino que sencillamente hay posturas completamente distintas, respetables. La juez también ha manifestado que ella sabe que lo que viene de ahora en adelante es difícil y que incluso ella conoce que tanto ella como la fiscal del caso de la época podrían ser denunciadas penalmente. Una posibilidad es que nos denuncien penalmente, pero hay que esperar y pues tengo fe que la situación no se vaya a complicar de esa manera y si lo hacen, pues allí tendremos que defendernos porque
pues también para nosotras estaría en las garantías del derecho penal. En esta entrevista con CMI, la juez también ha pedido que se mantengan sus medidas de seguridad. Ella asegura que se mantienen las amenazas, las intimidaciones y las llamadas por cuenta de su actuación en este caso. Esto fue lo que dijo al respecto. Solicito que se mantengan vigentes las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido desacatada por la Unidad Nacional de Protección. Y pues como se trata de unas medidas que son vinculantes para el Estado, pues lo que me propongo con esa tutela es hacer respetar esas medidas cautelares, y eso no es caprichoso, es porque la situación de seguridad se mantiene pues como complicada, continúo con los seguimientos y todas esas situaciones también. La tutela está encaminada a que el Consejo Superior de la Judicatura y demás instituciones pues me ofrezcan la protección laboral, porque como funcionaria judicial, como trabajadora, estoy en desprotección laboral. Estas fueron entonces las primeras declaraciones de la juez María Estela Jara tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Desde los juzgados de Palo Quemado, Camilo Montoya Yepes, CMI, La Noticia. Gracias, Camilo, feliz noche. Y el expresidente Álvaro Uribe recibió con satisfacción la decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver al coronel Alfonso Plazas Vega y pidió que este caso sirva para iniciar la reparación de tantas injusticias que en su concepto se han cometido contra algunos miembros de las fuerzas militares de nuestro país. El expresidente Álvaro Uribe, desde su curul en el Senado, expresó su complacencia por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, declarando inocente al coronel Alfonso Plazas Vega, y saludó a su esposa Tania, que es compañera suya en la bancada del Centro Democrático. El coronel Plazas Vega estuvo 8 años privado de su libertad. 55-40. Necesitó ese suplicio para que finalmente se dijera que es inocente. Ojalá esto produzca un punto de reflexión para que se reorienten tantas injusticias que hay contra integrantes de las Fuerzas Armadas, porque lo que no entiende uno es que el camino de la paz sea el camino de la cárcel de las Fuerzas Armadas. Los senadores que asisten a la plenaria del Senado golpearon sus pupitres en señal de respaldo a lo dicho por el expresidente Uribe. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, advirtió que no va a renunciar a su cargo, un pronunciamiento que se conoce luego de que su compañero, el magistrado Jorge Iván Palacio, solicitara la convocatoria a una sala extraordinaria del Alto Tribunal para estudiar una petición para que Pretel deje el cargo. Esto después de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió acusarlo por el caso Fidupetrol ante el Senado del país. Para este viernes quedó convocada la Sala Plena Extraordinaria de la Corte para estudiar el caso del magistrado Jorge Pretel. Muy temprano se conoció la carta del magistrado Jorge Iván Palacio, en la que le pide a la presidenta de la Corte Constitucional que convoque de inmediato a una sala extraordinaria para exigir la renuncia del magistrado Pretel. El magistrado pide que, independiente a la decisión que adopte el Senado de la República, la Corte no guarde silencio ni actúe con pasividad frente a la gravedad de los acontecimientos. A través de su cuenta de Twitter, el magistrado Pretel contestó: estaré en sala plena con quien convoca el magistrado Palacio, el corrupto de la FIFA y quien sigue con oficina abierta. No renunciaré a la Corte Constitucional porque soy inocente. A pesar de todas las presiones, seguiré luchando. Según el artículo 175 de la Constitución, una eventual suspensión del cargo depende de la admisión de la acusación por parte del Senado de la República. Y el Senado se enfrenta a una confusión jurídica en la elección de la comisión que instruirá el caso del magistrado Jorge Pretel, lo que pondría a correr en favor del acusado el tiempo para impedir que sea suspendido en el cargo. Por razones que nadie explica, el Senado no ha conformado la comisión instructora que debe rendir un informe a la plenaria sobre las personas que sean acusadas por la Cámara de Representantes, como es el caso ahora del magistrado Jorge Pretel. Para llenar el vacío al presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, se le ocurrió esta idea. Entonces, aprovechando que estamos sesionando y por ello antes de agotar las extras es que haríamos la elección, o sea, antes de votar la conciliación y la ley. Pero ahí se abrió la polémica. ¿Es posible elegir una comisión legal como la comisión de instrucción en sesiones extraordinarias?
Hago la pregunta. Yo quiero decir que esto es muy serio, porque a partir de ahí queda constituida una comisión que va a ser juez, y cualquier error en el manejo del reglamento derivaría en una nulidad de la elección de esa comisión y perdería la base legal el juicio. Si prospera la tesis de algunos senadores en el sentido de que la comisión no puede elegirse en sesiones extraordinarias, el caso Pretel solo podrá conocerse en el Senado en el mes de marzo. Y por considerar que no es un peligro para la sociedad, una jueza de Yopal concedió detención domiciliaria a John Torres, alcalde electo de Yopal. La juez segundo penal municipal, con función de control de garantías, concedió al alcalde electo de Yopal, John Jairo Torres, la sustitución de la medida de detención en establecimiento carcelario por su lugar de residencia. Para la juez, a pesar de que John Jairo Torres sigue siendo un peligro para la sociedad, no debe estar privado de la libertad en una cárcel, porque esa medida es exagerada. Ni tampoco puede estar libre porque no queda bien visto ante la sociedad como si nada pasara. Torres, quien está acusado de urbanizador ilegal y en octubre pasado se acogió a cargos, no se presentó porque se encuentra hospitalizado, razón por la cual estuvo representado por sus abogados. Así las cosas, el alcalde electo podría posesionarse el 1 de enero próximo y ejercer el cargo hasta tanto el juez de conocimiento tome una decisión de fondo. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, al explicar los detalles del acuerdo alcanzado entre las FARC y el gobierno y la futura participación política de los desmovilizados, advirtió que es mejor tener a la guerrilla echando lengua que echando bala. El jefe del equipo negociador junto al alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, aclararon algunas inquietudes del acuerdo sobre víctimas con las FARC. Aseguraron que todo el acuerdo busca que el grupo guerrillero se incorpore a la sociedad. El telón de fondo del fin de un conflicto de esta naturaleza es la amplia participación política de quienes se han alzado en armas. Ese es el propósito, aquí y en cualquier lugar. No mezcla de armas y votos. Es mejor que estén echando lengua que echando bala. Los delegados del gobierno aclararon cómo serán las zonas de concentración de las FARC. El gobierno no está pensando en ningún momento en abrir un espacio en el territorio, como ocurrió con el caso del Caguán o también de Ralito, para que allí se desarrollen unas negociaciones con un grupo insurgente o con los paramilitares. Esa negociación ya se habría dado. Lo que ocurre acá es que se necesitan unas zonas de concentración para que se dé la transición a la vida civil, y esa zona tiene un objetivo muy específico, que es un lugar donde uno se concentra para hacer la dejación de armas y el paso a la vida civil. Los miembros del equipo negociador confirmaron que desde el próximo 7 de enero buscarán acelerar el punto de entrega de armas y desmovilización. El expresidente César Gaviria destacó los alcances de los diálogos de paz y de los acuerdos en el tema de víctimas. El exmandatario sostuvo que es un acuerdo completo y comprensivo. El expresidente César Gaviria dijo que efectivamente se trata de un acuerdo histórico. Como dijo el presidente Santos, como dijo el presidente del equipo negociador, pues nunca en la historia de la humanidad y de los últimos siglos se ha llegado a un acuerdo tan comprensivo, tan completo, que incorpora los principios del nuevo derecho internacional humanitario. Dijo que algunas personas han reclamado un acuerdo más severo para la guerrilla de las FARC, pero que es satisfactorio lo que se ha logrado. Bueno, me parece razonable, me parece suficiente y desde luego mucho mejor que los acuerdos que realizamos en el pasado. Aseguró que cumple con los estándares internacionales. Ningún acuerdo de paz ha incorporado los principios del Tratado de Roma. Es la primera vez que eso ocurre. Recordó que todos los actores del conflicto podrían ser parte de una justicia transicional. Es que los temas militares se resuelvan, que los temas de los empresarios que de alguna manera se vincularon o hicieron parte o financiaron grupos paramilitares también se resuelvan, que los funcionarios públicos que de alguna manera hicieron parte del conflicto o cometieron alguna actividad. Finalmente dijo que esta es la única manera de poner fin a la guerra. Volvemos a la sede del Cantón Norte acá en Bogotá, el lugar de reclusión del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega. Ahí se prepara para ofrecer unas declaraciones. Está ya con Didier Chica, periodista de CMI. Didier.
Claudia, muy buenas noches. Desde la Escuela de Infantería en el norte de Bogotá, donde estuvo la mayor parte de estos 8 años detenido el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Aquí hace muy poco lo entrevistamos al cumplirse los 30 años de la toma del Palacio de Justicia. Coronel Plazas, muy buenas noches. ¿Y usted qué mensaje tiene, qué le dice hoy a los que tuvieron en sus manos ese proceso judicial durante estos 8 años que estuvo privado de la libertad? Que celebro el valor que tuvieron de tomar una decisión en justicia, porque tomar decisiones en justicia en las circunstancias que vive actualmente el país, y sobre todo a favor de un militar, es un riesgo muy grande que se corre. En este momento, todos los jueces de la República que quieran obrar en justicia, absolviendo o dejando en libertad a un militar, están corriendo riesgos de todo orden. Usted dice que hay una guerra jurídica, lo ha dicho en varias veces, en contra de las fuerzas militares. ¿Eso se mantiene? ¿Eso lo están viviendo hoy otros oficiales y de pronto hasta soldados? Hay más de 15.000 personas encartadas con procesos y hay 2.500 personas privadas de la libertad. La gran mayoría son inocentes. ¿Cómo podíamos llamar a eso? La decisión que se tomó en su caso, ¿qué efecto debería tener sobre otros militares que también están procesados en el mismo caso de la retoma del Palacio de Justicia y de los desaparecidos? Eso tiene que investigarlo cuidadosamente la justicia colombiana. Yo solamente salgo a mencionar una persona, es el general Arias Cabrales. Creo que es una persona inocente que debe recobrar su libertad. El fiscal ha dicho que va a abrirle a usted un nuevo proceso, ya no solo por la desaparición de estas 2 personas, sino también por todo el contexto general de la retoma. ¿Su defensa ya está estudiando ese tema? ¿De qué tanto tamaño es la preocupación que les genera? Lo que el fiscal general de la Nación ha expresado, lo que yo vi en televisión, es que está mirando a ver si habría mérito. Temo que no hay nada en firme todavía. No me gusta la expresión del señor fiscal, con todo respeto se lo digo, de hablar de retoma, porque nosotros no éramos un grupo al margen de la ley, éramos el Ejército Nacional de la República de Colombia en cumplimiento de una determinación del gobierno nacional elegido por el voto popular de los colombianos. Lo que nosotros estábamos haciendo era recuperar el Palacio de Justicia. Usted escuchó el anuncio que hubo ayer sobre temas de justicia en La Habana. ¿Usted cree que eso es un mecanismo efectivo de justicia para ponerle fin al conflicto? Yo no quiero tocar esos temas en este momento porque creo que no vienen al caso. Los colombianos saben cuál es mi posición con relación a lo que llaman un proceso de paz. De modo que yo prefiero dejar esa pregunta pendiente para contestar en otra ocasión. Coronel, muchas gracias. Con mucho gusto. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega hace menos de 2 horas recibió la notificación de su absolución por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta noche ha sido visitado aquí en Bogotá por algunos oficiales retirados, por muchos de sus familiares que estaban pendientes de esta noticia que se había anunciado que la Corte estaba evaluando durante los últimos 6 meses. Información desde el norte de Bogotá, Didier Chica, CMI La Noticia. Gracias, Didier. Desde el norte de Bogotá, pues eran las primeras declaraciones del coronel, ya lleva 2 horas en libertad. Vamos a seguir con otros temas. El vicepresidente Germán Vargas Lleras reveló que en el mes de enero va a realizarse la cirugía a la que debe ser sometido, todo esto después del desmayo que sufrió en un acto público en la ciudad de Bucaramanga, en Santander. También. Vargas Lleras dijo sentirse mejor en su estado de salud y habló de la intervención quirúrgica a la que va a ser sometido por un meningioma que se le detectó. ¿La fecha de la cirugía? ¿Ya tiene programada la fecha? En enero. Sin mencionar nombres, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, respondió a quienes, según expresó, cuestionaron los proyectos que en materia de infraestructura anunció el gobierno para Barranquilla y Atlántico. Recuerdo también cómo nos dieron de palo, diciendo que éramos unos embusteros, unos mentirosos, unos hablapajas. La propia dirigencia del departamento. Qué triste, ¿verdad? Para Vargas Lleras era el momento de pasar factura. Y déjenme sacarme un clavito a todos esos hablapajas que tanto nos criticaron, que le demuestren a este departamento y a esta ciudad que han hecho por esta región en tantos años en que han representado al Atlántico en Bogotá. En el conjunto residencial Viva Verde, el vicepresidente Germán Vargas y el ministro Luis Felipe Henao entregaron este miércoles 200 casas del programa Vivienda para Ahorradores en Barranquilla. También se firmó el acta de construcción de la segunda calzada entre la capital del Atlántico y Cartagena.
El presidente Juan Manuel Santos lanzó formalmente la Agencia Nacional de Seguridad Vial y anunció cambios en el sistema de expedición de las licencias de conducir. El mandatario afirmó que las metas son ambiciosas, pues se buscará reducir en al menos un 8% las muertes por accidentes de tránsito al final del cuatrienio y en un 26% para el año 2021, lo que significa salvar más de 1.750 vidas al año. Nos mata la inconsciencia, porque por ejemplo hay menores de edad que andan en moto con la complicidad de sus familiares, de sus padres. Nos mata la imprudencia por andar en zigzag y por no mantener la distancia suficiente, que son dos de las principales causas de los accidentes. El presidente Santos invitó a los colombianos a dejar atrás la inconsciencia, la imprudencia y la ignorancia y empezar a obrar con sensatez, responsabilidad y respeto en las calles y carreteras. Y a través de la nueva agencia haremos énfasis en 4 dimensiones que nos permite influir en la conducta de los conductores, de los pasajeros, de los ciclistas, de los peatones. En este mismo escenario, el presidente dijo que se van a endurecer los requisitos para la expedición de licencias de conducción. Este es un tema de educación y por eso vamos a trabajar, entre otras cosas, para que la licencia de conducción se obtenga luego de pasar una serie de examen de estado, es decir, una prueba que realmente acredite con seriedad el pleno conocimiento que todo conductor debe tener sobre sus responsabilidades en las vías. El gobierno le da importancia a esta agencia de seguridad al tener en cuenta que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en Colombia después del homicidio y la primera entre niños de 5 a 14 años. La Corte Constitucional notificó la suspensión de las operaciones de la hidroeléctrica El Quimbo. Las directivas del Grupo Edel, casa matriz de Mgesa, pidieron el levantamiento de la medida con el fin de evitar impactos a la demanda de energía del país. Tras la decisión sobre la hidroeléctrica del Quimbo por presunto daño ambiental, la empresa Engesa pidió el levantamiento de la suspensión al considerar que habrá grandes afectaciones para cubrir la demanda de energía en el país. Las directivas de la compañía sostienen que la evaluación de las autoridades al estado de la hidroeléctrica puede hacerse sin la necesidad de suspender las operaciones. Hay un elemento objetivo que podemos decir se puede seguir manteniendo la generación de energía mientras se hace la verificación y la constatación de todos los informes de retiro de biomasa. La vacancia judicial se convierte en otra de las preocupaciones. El Tribunal Administrativo de Neiva revise de aquí al viernes, antes de la entrada del periodo de vacancia judicial, si se puede decretar una suspensión temporal de esa medida cautelar. Por su parte, Acolgen advierte que la suspensión pone en riesgo el abastecimiento de energía en todo el país. Básicamente, pues estamos apostándole a eso, a cumplirle al país, pero para que eso suceda, todas las plantas de generación tienen que estar operando y en este momento pues salir 400 megavatios del sistema es una cosa importante. Engesa afirmó que los trabajos de recuperación ambiental se han venido realizando con una inversión de 150.000 millones de pesos para el retiro de biomasa y madera. El precio del dólar perdió 9 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.317 pesos con 72 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.980 y la venden en 3.010 pesos. Un euro cuesta 3.635 pesos con un centavo. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 14,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $35 con 74 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.160 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,59% a 1.129 puntos. La acción de Pacific Rubiales fue la que más subió, con una valorización de 20,84% a 3.740 pesos. La acción sin dividendo de Corfi Colombiana fue la que más cayó, con una pérdida de 7,58% a 35.120 pesos. A continuación, CMI en línea. Hoy en CMI en línea les presento los últimos avances en materia robótica y de sistemas de inteligencia artificial que pretenden reemplazar a las personas en las tareas sencillas para así facilitarles la vida. Este robot, conocido como Spencer, evitará que los pasajeros se pierdan dentro de las instalaciones de los aeropuertos.
Spencer cuenta con sensores que evitan colisiones y su software es capaz de guiar a cualquier pasajero. Además, entrega información relacionada con los vuelos y las salas de embarque y en el futuro también guiará simultáneamente a varios grupos de personas. Por otro lado está Tully, una máquina de 97 centímetros de altura que lleva un inventario de los estantes en un supermercado, con el fin de ayudar a los empleados a mantener el almacén equipado e incluso a monitorear los víveres vencidos. Finalmente, la NASA reveló que creará prototipos del robot R5 Valkyrie para enviarlos al espacio en futuras misiones de la agencia. Entre ellas está la de explorar Marte. Los nuevos prototipos del robot R5, además de cumplir labores auxiliares, estarán capacitados para actuar en condiciones que un humano no soportaría. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Y artistas de la talla de Jorge Celedón, Pipe Bueno y Pastor López acompañarán a los bogotanos en la tradicional novena de aguinaldos que inicia hoy. Nos vemos después de comerciales en un flash. Los espero. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Por estos días, los pasajeros del Aeropuerto El Dorado de Bogotá son despedidos y a su vez recibidos con clásicos musicales de la Navidad, estos interpretados por la Orquesta Filarmónica de la ciudad en vivo. Una experiencia diferente de viaje disfrutan los usuarios del terminal aéreo de la capital colombiana. Son sorprendidos con conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en los que se interpretan clásicos temas navideños y otros del repertorio colombiano. Que relacionen el aeropuerto con lo que es Bogotá, con lo que es Colombia. Y aparte de eso queremos a través de diferentes manifestaciones como la música, como la cultura, como la fotografía, poder crear esa experiencia diferente a los viajeros. Música para viajar se titula la campaña. Yo conozco Jingle Bells porque eso es inglés y yo soy inglesa, entonces y mis niños también, entonces era muy lindo escuchar esto. Los más animados, por supuesto, son los extranjeros que con gran curiosidad hacen parte del público que disfruta de las presentaciones. It's so good, it's really good, yeah. So nice, they're very talented. So good, it's very nice for the airport to have it. Sorpresa, agradable. We really loved our time in Colombia, we had the best time ever, we're going to come back. Cerca de 30 actividades culturales están programadas para este fin de año en el Aeropuerto El Dorado. Tomen nota porque a partir de hoy y hasta el 23 de diciembre todos los parques de Bogotá tendrán la tradicional novena de aguinaldos y acompañados por los mejores músicos de Colombia. El recorrido inicia hoy en el Parque El Tintal con el show de Pipe Bueno y los 50 de Joselito. Sigue mañana en San Cristóbal Sur con Wilfrido Vargas y Daniel Calderón y los Gigantes. Este viernes 18 de diciembre los bogotanos disfrutarán en Alta Blanca en Usaquén la presentación de Iván y sus Bambán y el Penqui Castro. El sábado 19 la cita es en Sabana Grande en Fontibón con el concierto de Checo Acosta y Charly Sá. El domingo 20 el Parque Timiza en Kennedy recibe a Peter Manjarres y Omar Geles. Inicia la semana de Navidad con la novena en el Parque La Gaitana de Suba con Johnny Rivera y Nelson Velázquez. No sé con qué cara. El 22 en el Parque San Andrés de Engativá estará Jorge Celedón y Mr. Black. Remata esta celebración Pastor López y Martín Elías en el Parque Tunal. La entrada será gratuita a todas las novenas y comenzarán después de las 5 de la tarde y se extenderán hasta las 10 de la noche. Espero que hayan tomado nota para organizar su agenda. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Les deseo a todos una feliz noche. Chao, chao. Nos dicen que no hay tiempo para nada, pero queríamos rezar la novena. ¿Qué hacemos? Bueno, así llegamos al final de esta emisión de CMI. A las 9:30 más CMI. A las 8:50 la información internacional que se las quedamos debiendo hoy. Ahí los esperamos. Feliz noche.